semana pasada hemos estado hablando acerca de algunas áreas donde el diablo actúa. ¿Amén? Hemos visto que el diablo actúa a través de las fuerzas de la naturaleza, a través de circunstancias en la vida, a través de dolores, ¿vale? Él trae dolores, trae enfermedades. ¿Amén? Hoy veremos otras áreas donde el diablo actúa, pero las áreas donde me voy a centrar específicamente es en la economía y en la familia. ¿Amén? Y es importante que se enseñe sobre eso. ¿Por qué? Porque en muchos lugares se enseña acerca de economía. Pero yo creo que el primer lugar donde nosotros deberíamos aprender acerca de economía es en la iglesia. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nosotros servimos a un Dios que es el Dios creador de todas las cosas. El mundo nos puede enseñar su forma de mejorar nuestra área financiera, de encontrar posibilidades, ¿vale?, para tener éxito, pero muchas veces lo que nos enseña el mundo tiene que ver con la sabiduría del mundo. ¿Qué es esto, la sabiduría del mundo? Simplemente significa decir que a través de conocimientos y técnicas humanas, ¿vale?, que muchas veces nada tienen que ver con Dios. Pero la Biblia, que es la palabra de Dios, es donde está la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y Dios, Él sabe lo mejor para cada uno de nosotros. Dios, Él tiene un plan, Él tiene un propósito para tu vida, para todas las áreas de tu vida. Muchas veces nosotros pensamos que Dios, Él solo está interesado en mi área espiritual, o sea, en mi vida espiritual. No, Dios, Él está interesado, Él quiere que tengas éxito en todas las áreas de tu vida. En todas y cada una específicamente. Como creyentes, muchas veces tenemos éxito en áreas concretas de nuestras vidas, pero hay otras áreas donde no estamos prosperando o no estamos teniendo éxito. Y a veces nuestro pensamiento es el siguiente: solo por el simple hecho de que yo sea un hijo de Dios, le haya entregado mi vida a Cristo, entonces significa que automáticamente todas las áreas de mi vida tienen que funcionar. Pero no es así. Te explico por qué. Porque Dios es un Dios de principios. ¿Qué son los principios de Dios? Son las leyes de Dios. Las leyes solo funcionan cuando nosotros obedecemos. Sobre todo las leyes de Dios, los principios de Dios. Todos los principios de Dios tienen que ver con la obediencia. Si yo obedezco un principio, no significa decir que automáticamente todos los principios, o sea, todas las áreas van a funcionar. Cada área de mi vida, sea la área de la salud, el matrimonio, la área financiera, todas y cualquier área que tú puedas imaginar, todas y cada una de ellas funcionan a través de principios. Os voy a poner un ejemplo práctico. Cuando yo voy a manejar el coche, el coche es uno, ¿vale? Pero yo tengo que hacer varias cosas para que el coche funcione o se ponga en marcha. Si yo le enciendo el coche,
y yo he puesto en marcha un principio, que es el principio de ignición. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Que se encienda el motor. Pero esto no significa que automáticamente el coche se pondrá en movimiento. Es un principio que yo he aplicado. Y yo puedo estar esperando y diciendo gloria a Dios, aleluya, orando en lenguas, ayunando. El coche no se pondrá en marcha. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Apretar el embrague, poner la marcha. Otro principio en acción. Pero esto no hará tampoco que el coche se ponga en movimiento. Tengo que aplicar otro principio. Soltar el embrague y darle al acelerador. Amén. Y al darle al acelerador, yo tampoco puedo presionar mucho. Tengo que darle a la medida correcta, ¿para qué? Para que el coche se empiece a poner en marcha. Pero muchas veces nosotros como creyentes creemos que no tengo que hacer nada. No tengo que aplicar ningún principio, no tengo que obedecer ciertas cosas para que se pongan en marcha. O a veces, ¿qué es lo que queremos hacer? En vez de poner los principios en marcha, queremos orar, queremos ayunar. Y a todo tiempo Dios está diciendo, no, si quieres que el área financiera funcione, yo tengo este principio y lo tienes que poner en marcha. Si quieres que tu matrimonio funcione, hay algunas cosas que tienes que poner en marcha. Muchas veces creemos que la oración lo resuelve todo. A veces hay cosas que nosotros tenemos que hacer y queremos orar. Hay tiempo para todo. Hay principios que tú tienes que aplicar en el área correcta, en el momento correcto. Amén. Quiero que abramos por favor nuestras Biblias. Malaquías capítulo 3, el versículo 10. Eso es un principio de Dios. Es una ley que Dios ha establecido. ¿Para qué? Para bendecir a su pueblo. Amén. Malaquías capítulo 3, el versículo 10. Yo voy a leer. Dice así: traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El versículo 11, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Al margen de muchas cosas que nosotros hayamos escuchado, ¿vale?, acerca de los diezmos, porque hay muchas teorías acerca de este tema, ¿vale? Hay muchas interpretaciones acerca de este tema, pero nosotros tenemos que aprender a leer la Biblia, ¿amén?, y leer lo que la palabra de Dios dice claramente. Y cuando nosotros la leemos y la ponemos en práctica, la palabra de Dios funciona. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Dios, Él no miente. Los diezmos, ¿cuál es la prioridad de los diezmos? ¿Por qué Dios ha instituido los diezmos? En primer lugar, Dios ha instituido los diezmos como algo suyo. ¿Amén? Los diezmos no es algo que es nuestro, que nosotros podamos decir, yo decido lo que hago con él. ¿Vale? Los diezmos, Dios ha creado o ha instituido esta ley
En primer lugar, para decirnos lo siguiente: todo lo que yo he creado es mío, ¿vale? Pero vosotros, como mi pueblo, para que yo os pueda bendecir, yo necesito que vosotros saquéis 10% de todo. Y los diezmos no tienen solamente que ver con dinero. Todo lo que nosotros tenemos, 10% le pertenece a Dios. Todo. No es tuyo. Es algo que Dios ha apartado para Él. 10% de tu tiempo, 10% de tus ingresos, 10% de, por ejemplo, de algún cultivo, algo que tú hayas recibido, por ejemplo, alguien te trae, yo qué sé, 10 tomates, uno no es tuyo. Has comprado, por ejemplo, lo que sé, un terreno, parte de este terreno le pertenece a Dios. Sea lo que sea, 10% es de Dios. Y Él además dice en su palabra que es santo. Significa que ha sido apartado y separado para Él. Ahora bien, Dios nos da instrucciones aquí. Él dice que los diezmos, ¿cuál es el lugar de los diezmos? Es la casa de Dios. Muchas veces nosotros decimos, no, yo puedo sacar los diezmos y darle a mi tío. Puedo sacar los diezmos y darle a mis hijos. O darle a un pobre. No. Dios dice, traed los diezmos al alfolí. El alfolí era un lugar en la casa de Dios, o sea, una arca, un lugar apartado, donde el pueblo tendría que traer esos diezmos. ¿Y cuál era el propósito? Para que haya mantenimiento en mi casa, dice el Señor. Para que la casa de Dios esté abierta. Para los proyectos de Dios. Para que la obra de Dios siga adelante. Los diezmos no son para pagar facturas, como muchas veces nos han enseñado. Se usa para el mantenimiento, pero este no es el propósito para el cual Dios creó el diezmo. El diezmo va más allá del dinero. Dios, Él te da el 100% de las cosas y Él espera que tú seas ordenado en el sentido de administrar los 90% que Él te ha dado. 10% le pertenece a Dios y 90% es para ti. Si tú eres fiel con los 10%, Dios te bendecirá con los 90%. Pero si tú no eres capaz ni siquiera de apartar los 10% de los 100%, muchas veces acabas por quedándote sin nada. Dios está diciendo aquí que Él abre las ventanas de los cielos y Él derrama bendición. Nosotros estamos hablando acerca de autoridad. Si nosotros no reconocemos la autoridad de Dios en nuestras vidas, no podremos tener autoridad sobre el diablo. Dios le está diciendo aquí, si nosotros hacemos eso, traer los diezmos a su casa, Él personalmente reprenderá al devorador. En ese entonces el pueblo se dedicaba a la agricultura. Dios está diciendo, si vosotros sois fieles, honrándome a mí primero, yo haré que la vid en el campo no sea estéril. Yo reprenderé al devorador. ¿Qué es el devorador? En aquel entonces las langostas, por ejemplo, y los bichos, hoy en día también, ¿vale? Muchos de ellos
destruyen los cultivos. Pero ¿en qué se aplica eso en nuestras vidas en los días de hoy? Muchas veces nosotros cobramos nuestro sueldo y nos admiramos que parece que el dinero vuela. Cuentas inesperadas. Porque la lavadora se ha roto. Luego el teléfono. Luego la nevera. Luego eso, lo otro. Y ese es el devorador. Y es el diablo quien viene para robar. Pero cuando nosotros somos fieles, ¿qué es lo que Dios dice? Que Él reprenderá al devorador. A veces queremos orar. Pastor, ora por mí porque mis finanzas, ora por mí. A veces es porque somos desobedientes. No estamos poniendo las leyes de Dios en práctica. Y luego pues nos admiramos que las cosas no funcionan. Amén. Entonces tenemos que hacer eso. ¿Por qué Dios me está pidiendo para enseñar sobre eso? Porque Dios te quiere bendecir. Dios, Él no quiere que vivamos preocupados en cómo pagar las cuentas, cómo... Dios no quiere eso. Él nos quiere bendecir a todos. Amén. Y entonces pongamos las leyes de Dios en práctica. Podemos usar la autoridad. Cuando nosotros obedecemos a Dios y el diablo ataca, intenta robar, si tú sientes que el diablo está atacando, está robando tus finanzas, está atacando tu economía, y eres fiel, estás siendo fiel, tú puedes tomar autoridad. Pero si no estás siendo fiel, no podrás tomar autoridad. Amén. Porque el diablo no te hará caso. El diablo respeta a la gente que es obediente. En primer lugar, a la autoridad de Dios y luego a las autoridades instituidas por Dios. Amén. Ahora, hablando acerca de la familia, muchas veces el diablo también ataca a la familia. El matrimonio. ¿Cómo? Trayendo desorden y trayendo desunión. Tenemos que reconocer cuándo es el diablo atacando. El diablo muchas veces él se usa de personas. ¿Para qué? Para hablar a nuestras vidas. Para traer problemas, para traer conflictos entre marido y esposa, padres y hijos, y hasta mismo entre nuestros familiares más cercanos, nuestros parientes. Levantan calumnia, dicen cosas, pero nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra personas. Nuestra lucha es contra el diablo. El diablo, él puede usar una persona. Y hasta puede usar un creyente, puede usar un pastor, puede usar un hermano. Él puede usar tu esposa, tu marido, y puede usar a tus hijos para hablarte. Vamos a la palabra y veremos un caso, un ejemplo de lo que pasó con Jesús y Pedro. Marcos capítulo 8, el versículo 31 al 33. Marcos 8, 31, 33. Sada, si lo tienes, puedes leer, por favor. ¿Marcos qué? Capítulo 8,
el versículo 31 al 33. Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Mientras hablaba abiertamente de eso con los discípulos, Pedro le llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pablo. «Aléjate de mí, Satanás», dijo. «Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de humano, no desde el punto de vista de Dios». Amén. Amén. Entonces era Pedro, ¿eh? No sé qué es lo que está haciendo ahí Pablo en el lugar de Pedro. Es broma. Sí. Es Pedro, ¿no? Sí. Habías dicho hace poco que era Pablo. Perdón, lo siento. No pasa nada. Estoy bromeando contigo. No lo sé. Vale. Jesús estaba hablando con Pedro, con sus discípulos, ¿vale? Jesús estaba hablando acerca de la voluntad de Dios, que era lo que Dios quería. Estaba diciendo que Jesús iba a morir. Él estaba diciendo, yo voy a morir. Yo voy a ser rechazado por la iglesia, o sea, por los sacerdotes, por los fariseos, por la religión organizada. Yo tengo que sufrir mucho. Pero los discípulos se quedaron mirando y yo creo que se quedaron muy tristes, ¿no? Y Pedro, que era muy audaz, ¿vale? Él quería lo mejor para Jesús, le llama a un lado y le dice, Señor Jesús, Dios es bueno, no hables de esta manera. Dios no quiere que tú sufras. Esto no te va a pasar. Pero Jesús se gira para Pedro y él dice, Satanás, yo te reprendo. Porque tú solamente miras las cosas desde el punto de vista humano. No miras las cosas desde el punto de vista de Dios. ¿Será que Jesús le estaba llamando a Pedro Satanás? No, Jesús estaba diciendo, Pedro, Satanás te está usando para desviarme del propósito de Dios para mi vida. Muchas veces el diablo obra de la misma manera. A veces tu propia mujer te va a decir cosas que nada tienen que ver con lo que Dios te ha dicho. A veces tu marido te va a decir cosas que nada tienen que ver con lo que Dios te ha dicho. Tus hijos, un primo, un jefe. Amén. Pero nosotros tenemos que saber identificar que no es la persona, es el diablo. Entonces, ¿cómo tenemos que obrar? No vamos a decirle ahí delante de la persona, ¿no? Imagínate que es tu jefe, ¿vale? Y le vas a decir, Satanás, sal de él en el nombre de Jesús. No, no le vas a decir eso. ¿Por qué? Porque él no lo entenderá. ¿Amén? Y a veces, por ejemplo, le dices al marido o a la mujer, el diablo te está usando. No. Nos apartamos, nos vamos al lavabo y le decimos al diablo, Satanás, yo sé que eres tú el que está por detrás de esta situación. O a veces en casa, un conflicto de repente. Todo estaba muy bien y de repente alguien se salta, se levanta, empieza a decir cosas
crea ahí un conflicto. Si no puedes percibir qué es el diablo, ¿qué es lo que harás? Embestirás en contra de la persona. Que tú eres así mismo, que no sé qué, siempre la lías, Y luego te arrepentirás. ¿Por qué? Porque el diablo estará súper contento aplaudiendo. ¡Qué bien, lo has logrado, Ahora mira lo que has liado! Todos nosotros hemos pasado ya por situaciones de estas. Amén. Pero la idea, ¿cuál es? Es saber reconocer cuando el diablo está por detrás de una situación. Amén. Tenemos que saber reconocer eso. Tenemos que pedirle sabiduría a Dios para saber lidiar con este tipo de circunstancias. No vamos a abrir, pero Santiago capítulo 4, versículo 7, dice que sujetaos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué es sujetarnos a Dios? Es estar en obediencia a la palabra de Dios. Estar en obediencia a lo que Dios nos ha dicho. ¿Sabe? Hay muchos cristianos que el diablo siempre les está atacando. ¿Por qué? Porque ellos no se sujetan a Dios. ¿Tú sabes que el diablo no tiene autoridad contra tu vida? El diablo solo puede hacer lo que tú le permitas que haga. Él no tiene poder en tu contra. Si el diablo te pudiera matar, ya no estarías vivo. Él no tiene poder. Él solo tiene el poder que nosotros le damos. Cuando tú no te sujetas a una autoridad, tú sufres. ¿Por qué? Porque no recibes bendición. Todos nosotros estamos bajo autoridad. Os voy a poner un ejemplo práctico. El marido, como el cabeza del hogar, tiene que estar bajo la autoridad de Dios. La mujer está bajo autoridad del marido. Los hijos están bajo la autoridad del marido y la esposa. Yo había explicado una vez que la autoridad es un puesto. Y quiero que lo entendáis de la siguiente manera. La autoridad no es una persona, es un puesto. Tú no eres marido si no tienes mujer. No eres esposa si no tienes marido. No eres madre si no tienes hijos. Y no eres hijo si no tienes padres. Cada uno de estos títulos es un título de autoridad. No sé si me entendéis. Yo no puedo llegarle al diablo y decirle, Satanás, sal de aquí, si yo no estoy bajo la autoridad de Dios, que es superior a Satanás. Si yo no obedezco a Dios, el diablo no me va a obedecer a mí.
Y Dios no puede intervenir muchas veces por causa de mi desobediencia. Cuando yo estoy bajo la autoridad, significa que yo estoy sujeto a la autoridad, yo recibo bendición de la autoridad. Si el marido no está bajo la autoridad de Dios, su matrimonio no funciona. La mujer no le va a obedecer. Será una guerra. Si la mujer no está bajo autoridad del marido, los hijos no la obedecen. Es importante que nosotros entendamos autoridad. Ahora bien, si estás en una situación en que eres madre soltera, tú eres la autoridad para tus hijos. Pero tienes que estar bajo la autoridad de Dios. Muchas veces vemos que hay dificultades en que los hijos obedezcan a los padres, ¿no? Muchas veces porque los padres no están en orden de autoridad. No estoy hablando de perfección, nadie es perfecto. Habrá situaciones en que será difícil, será complicado porque los hijos muchas veces no entienden, o el marido no entiende, o la esposa no entiende ciertas cosas, y puede haber conflictos, pero si nosotros estamos bajo la autoridad de Dios, estamos sujetos a Él, no hay nada que Dios no pueda hacer. ¿Vale? Entonces tenemos que saber entender la autoridad. Hoy en día nuestra sociedad está en un caos. ¿Por qué? Porque nuestros gobiernos no se someten a la autoridad de Dios. Y quieren bendición para la nación. Es imposible. Si desde arriba las cosas no están bien, no esperemos que abajo vaya a fluir. No fluye. Amén. Nosotros todos estamos bajo autoridad, pero individualmente estamos todos bajo la autoridad de Dios. Todos daremos cuenta ante el tribunal de Cristo lo que hemos hecho con nuestras vidas. Si estás a bien con Dios, que es lo primero y lo principal, todo lo demás fluirá. Amén.